Cuando la gente dice que la iglesia tiene autoridad, pero rechazan la Biblia, están rechazando la iglesia misma a la que se refieren. Están rechazando una de las 4 marcas de la iglesia, es decir, el carácter apostólico de la iglesia. Ese es el fundamento que Cristo estableció. Hoy, en Renovando tu Mente, la Iglesia, católica y apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia sea católica y apostólica? En este episodio de Renovando tu Mente, el Dr. Sproul continúa con su serie de enseñanza titulada Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. Esta reveladora serie aborda una gran cantidad de preguntas sobre el origen y la autoridad de la Biblia, Dios, la Trinidad, el hombre, el pecado, la salvación, la revelación, los milagros, la Iglesia, los últimos tiempos y mucho más. Las características de la Iglesia como católica y apostólica son a menudo malinterpretadas por los protestantes de hoy en día. Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras define estos términos según la naturaleza universal y el fundamento apostólico de la Iglesia. Hace unos años tuve que partir a una gira de conferencias por Europa del Este. Eso nos llevó a Praga y lo que ahora es la República Checa, a Budapest en Hungría y luego en un tren antiguo de Budapest a Cluj-Napoca en Rumanía. Y cuando cruzamos la frontera de Hungría a Rumanía, el tren se detuvo y tuvimos que parar un momento para pasar por el control aduanero y nos habían advertido que las aduanas en Rumanía podían ser un proceso muy difícil. Bueno, 2 soldados se subieron al tren y vinieron hacia nosotros y nos hablaron en un tono un tanto fuerte y nos señalaron para que bajáramos nuestras maletas y abriéramos todo. Y justo cuando estábamos a punto de hacerlo, su jefe entró, el cual era un guardia muy fornido, y él se acercó y pidió nuestros pasaportes y les dimos nuestros pasaportes, les mostramos que eran pasaportes estadounidenses, éramos 4, Vesta y yo, y amigos nuestros, los Ingrams. Y la señora Ingram estaba allí sentada y tenía una bolsa de papel marrón con algo que sobresalía en el extremo. Y el guardia dijo, ¿qué es eso? Y ella abrió la bolsa y le mostró una Biblia. Y él dijo, en un inglés muy pobre, dame libro. Y tomó el libro y empezó a hojear las páginas y nos miró y dijo, tú. Y me miró y me dijo, tú no gringo. Y miró al señor Ingram y le dijo, tú no gringo. Y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en ese momento. Él decía que no éramos estadounidenses. Y yo dije, sí, vea, tenemos nuestros pasaportes. Dijo, no, tú no gringo. Y luego la abrió y dijo, señalando a este pasaje, y dijo, lee esto. Y leí el texto y decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y él dijo, ¿ves? Yo no rumano. Tú no gringo, somos ciudadanos del cielo. Y nos abrazó y les dijo a los oficiales, esta gente está bien, son cristianos, déjenlos ir. Y aquí en la providencia de Dios nos encontramos con un oficial de aduanas cristiano en la frontera entre Rumanía y Hungría. Nunca olvido ese incidente porque eso nos comunicaba la realidad de la carne y la sangre de lo que significa la tercera característica de la iglesia, la cual ya vimos. La iglesia es una santa católica. ¿Qué significa universal? Ahora, de nuevo, en el credo de los apóstoles decimos que creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y el alma, y creemos en la Iglesia Católica. No estamos hablando de la Iglesia Católica Romana en este punto, porque en la jerga religiosa popular la frase o el término católico romano se ha reducido simplemente a católico, de modo que en muchas ocasiones cuando la gente hace referencia
a la Iglesia Católica se refieren a la Iglesia Católica Romana, donde técnicamente el término católico no se refiere a una institución específica, sino que se refiere a la propagación y extensión de la Iglesia de Jesucristo a todas las naciones, tribus y pueblos, a todos los rincones remotos del mundo. Y eso es algo significativo. Por supuesto, eso es uno de los puntos por los que la Iglesia Católica Romana critica el protestantismo, porque la iglesia de la que soy miembro resulta ser la PCA, que es la Iglesia Presbiteriana en América. Ahora, tenemos misioneros en otros lugares del mundo, pero no hay una iglesia presbiteriana en América, en China. Nuestra iglesia está organizada dentro de los límites geográficos y límites de los Estados Unidos de América. Y la mayoría de las iglesias protestantes tienen límites nacionales o regionales donde la Iglesia Católica Romana no lo tiene. La Iglesia Ortodoxa griega no lo tiene, sino más bien su membresía se extiende por todo el mundo y todavía están visiblemente vinculados a un tipo de sede multinacional. Entonces, la Iglesia Católica Romana nos dice, no eres una verdadera iglesia porque no eres católica. Nosotros somos verdaderos porque tenemos miembros en todas las naciones del mundo y todos esos miembros están unidos bajo una sola cabeza, la cabeza de la iglesia aquí en Roma. Y sin embargo, al mismo tiempo responderíamos diciendo que la iglesia universal es la iglesia invisible, que la iglesia de Jesucristo, de la que formamos parte, se extiende por todo el mundo, tal como lo vi cuando estaba en la frontera de Rumanía y como experimenté en las situaciones allá en Europa del Este. Una vez más, estuve allá principalmente para enseñar, para dar conferencias en el seminario de Budapest y a los pastores en Praga. Y sin embargo, también tuve la oportunidad de predicar en esos países mientras estuve allí. Y aunque yo no conocía el idioma ni entendía la letra de las canciones que la gente estaba cantando, y cuando prediqué hubo un traductor, experimenté la cena del Señor con el pueblo húngaro en Budapest. Y prediqué en una iglesia en Praga e hice que el pueblo, los lugareños del país, los escucharan orar y así sucesivamente. A pesar de que no sabía lo que decían, escuchándolos cantar, no sabía lo que estaban cantando, experimenté la koinonía, la comunión de los cristianos, que la comunión va más allá de los límites regionales de un lugar determinado. Ahora, a continuación vemos que la iglesia es una santa, católica, universal y apostólica. Ahora, mencioné anteriormente que la imagen principal en la metáfora de la edificación de la iglesia en el Nuevo Testamento, la imagen del fundamento es que el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de estos se encuentra aquí, que cuando Cristo estableció la comunidad del pacto del Nuevo Testamento y dijo ciertos dones y oficios a la iglesia, Él dio primero el oficio de apostolado y estableció en el siglo I la autoridad primordial de la comunidad cristiana naciente e inmadura que fue conferida a los apóstoles. Y esa autoridad va con este oficio o el título de apóstol que proviene del griego apóstolos. Ahora, un apóstolos significa literalmente en griego uno que es enviado. Ahora, en la cultura griega, un apóstol sería un enviado o un emisario o un delegado enviado, por ejemplo, por un rey o un general o alguien de un alto nivel de autoridad que llevaba consigo la autoridad delegada del rey para que si el enviado hacía un compromiso, el rey respaldaría eso. Fue un portavoz de la autoridad suprema que él representaba. Ahora, a veces en nuestra comprensión popular de la fe cristiana, escuchamos sobre los discípulos de Cristo y los apóstoles de Cristo.
y tendemos a usar esos términos indistintamente, como si no hubiera diferencia entre ser discípulo de Cristo o ser apóstol. Bueno, hay una diferencia significativa entre esas dos palabras. Ahora, con la excepción del apóstol Pablo, todos los apóstoles del Nuevo Testamento fueron primeros discípulos, pero no todos los discípulos se convirtieron en apóstoles. Y Jesús tenía muchos más discípulos que los 12. Recordamos que en un momento de su ministerio envió a 70 de sus discípulos a una misión. Y un discípulo, la palabra mathetes en griego, significa estudiante o aprendiz. Y los discípulos fueron aquellos que se reunieron alrededor de Jesús, en verdad, para estudiar en su escuela rabínica. Lo llamaban rabí. Ellos lo seguían y él les daba lecciones y ellos memorizaban sus enseñanzas y así por el estilo. Y entonces ellos eran sus estudiantes, eran sus alumnos. Jesús era un maestro y él tenía una escuela pequeña y sus alumnos eran sus discípulos. De ahí es donde obtenemos la palabra discipulado o disciplina en nuestro propio idioma. Sin embargo, hacia el final de su ministerio, cuando él iba a partir de este mundo, eligió de su grupo de discípulos un número selecto de apóstoles. Y a estos apóstoles él les transfirió su autoridad diciendo: los estoy enviando en mi nombre, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora, eso es un asunto muy serio porque, de nuevo, en la historia de la iglesia primitiva, surgieron grupos heréticos que trataron de suplantar la autoridad de los apóstoles y en el caso de los gnósticos trataron de reclamar esa autoridad para sí mismos, pero al mismo tiempo reclamando lealtad a Jesús, diciendo: creemos en Jesús, es solo en Pedro y Pablo que no creemos. Ireneo, al responder a los herejes de la época, dio el argumento que Jesús mismo les había dado, diciendo que así como Jesús tenía una disputa con los fariseos, porque los fariseos decían, ya saben, que eran hijos de Dios, que siguieron a Moisés, siguieron a Abraham, pero ellos rechazaron a Jesús. Ahora, de nuevo, el primer apóstol y apóstol principal del Nuevo Testamento es Jesús mismo, ya que Él es el que fue enviado por el Padre y autorizado por el Padre a hablar en el nombre del Padre. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. No he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha dado lo que he de decir. Y así Jesús es el apóstol supremo de la iglesia. Y lo que sucedió en la época de Jesús, cuando él estaba ocupado argumentando con los fariseos, el pueblo quería rechazar a Jesús y afirmar a Dios. Jesús dijo: no pueden hacer eso. Si aceptan a Moisés, recuerden que fue Moisés quien escribió de mí. Si aceptan a Abraham, Abraham se regocijó al ver mi día. No pueden amar al Padre y odiar al Hijo. Ese es el punto, y ese es el punto por extensión al que Ireneo hacía referencia contra los herejes de su época cuando dijo: si rechazas a los apóstoles, estás rechazando al que los comisionó, es decir, a Cristo. Y si lo rechazas, estás rechazando al que lo envió, es decir, a Dios. De modo que hay una línea de autoridad de Dios a Cristo, a los apóstoles. Ahora, eso es muy relevante en nuestros días, porque nunca ha habido un momento en la historia de la iglesia donde la autoridad apostólica haya sido más atacada que en nuestros días. Y tengo que decirlo en voz alta, principalmente por las feministas, que tienen problemas con el apóstol Pablo. Ellas creen que él era un machista y así por el estilo, así que es un buen blanco. Es temporada de caza contra el apóstol y por los de la alta crítica que quieren seguir siendo cristianos y profesan lealtad a Cristo mientras rechazan la autoridad de la Sagrada Escritura. Los Salmos tienen una declaración que dice: si el fundamento se sacude, ¿cómo puede sostenerse el edificio?
Recuerdo que hace muchos años vivía en Ohio, Cincinnati, y trajimos a un ministro de California para una serie de reuniones. Fue una semana muy fría e invernal, mucha nieve. Recuerdo haber intentado llevarlo al aeropuerto al final del evento y él viajaba desde Cincinnati regresando a Los Ángeles, y mientras él estaba en el aire, un gran terremoto golpeó el sur de California, provocando millones y millones de dólares en daños. Esto fue hace mucho, como en 1970 o 1971. Y hablé con él un poco después y le dije, bueno, ¿qué pasó con tu iglesia? Él respondió, bueno, al principio la noticia fue buena. Él dijo, había edificios caídos alrededor de nuestra iglesia. Él dijo, entonces entré al templo y la iglesia se veía perfecta. No había ni una ventana rota ni nada. Él dijo, pero cuando entraron para evaluar los daños, descubrieron que el fundamento se había desplazado por debajo del edificio y nuestro edificio fue clausurado. No se nos permitió reunirnos allí debido al peligro. Al parecer, es decir, según las apariencias externas, parecía que el edificio de la iglesia, el templo, estaba bien. El fundamento se había movido. Y una vez que el fundamento se mueve, el edificio ya no queda estable. Y ese es el problema en nuestros días respecto a la naturaleza apostólica de la iglesia. Cuando la gente dice que la iglesia tiene autoridad, pero rechazan la Biblia, están rechazando la iglesia misma a la que se refieren. Están rechazando una de las 4 marcas de la iglesia, es decir, el carácter apostólico de la iglesia. Ese es el fundamento que Cristo estableció. Y si atacamos la palabra de los apóstoles, la autoridad de la palabra de los apóstoles, esos ataques no van a las áreas exteriores del edificio, sino que atacan el corazón y el alma misma de la iglesia en la medida en que el ataque va al fundamento y destruirá la iglesia visible. Y de hecho, lo que hemos visto en los últimos 150 años con el impacto de la teología liberal, con su rechazo categórico de la inspiración y autoridad de la Biblia, es que hemos visto prácticamente la destrucción masiva de la iglesia visible. Vemos países donde las iglesias están absolutamente vacías y otros países donde son afortunados si es que un 2% asiste a esos templos. Y esto es en gran medida el impacto de una institución que abandonó la autoridad apostólica. ¿Quién quiere oír una charla más sobre inquietudes sociales cuando puedo ir a cualquier otra institución que no sea la iglesia para oír eso? Así que la autoridad apostólica, que significa autoridad bíblica, es el fundamento de la iglesia. Ahora, eso nos lleva a la última dimensión de las características. Durante la Reforma, cuando la gente discutía sobre quién es la iglesia verdadera y el protestantismo se dividió y quedó fragmentado en varios grupos distintos, tenías la Reforma en Suiza, en Escocia, tenías la iglesia de Inglaterra en Inglaterra, la iglesia anglicana allí, tenías la iglesia luterana en Alemania y los hugonotes en Francia y así por el estilo. Y la gente se hacía la pregunta, ¿cómo puedo encontrar la iglesia verdadera? Roma dijo que era la iglesia verdadera, la iglesia ortodoxa dijo que era la iglesia verdadera, y los protestantes dijeron, esperen, la pregunta no es ¿cuál es la iglesia verdadera? La pregunta es, ¿qué es una iglesia verdadera? Porque así como una congregación en particular puede ser un cuerpo mixto que contiene cizaña y trigo, entonces ninguna iglesia, dijeron los reformadores, es infalible. Entonces cada iglesia tiene alguna mezcla de error o corrupción en ella de manera confesional, no solo en términos de la parroquia local. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los elementos esenciales no negociables que se encuentran en una iglesia verdadera o válida, sin la cual no puede ser una iglesia válida? Básicamente, a los reformadores se les ocurrió 3 marcas para una iglesia verdadera. La primera marca es que una iglesia verdadera es una iglesia que tiene y profesa el Evangelio. Y eso significa
y es todo el Evangelio, para que si una iglesia niega cualquier punto esencial del Evangelio, como la deidad de Cristo, la expiación de Cristo, la justificación solo por fe, esos elementos que componen el Evangelio, si el Evangelio es rechazado, esa institución ya no es una iglesia. Es por eso que los reformadores dijeron que Roma ha aceptado la deidad de Cristo, la expiación de Cristo y todas esas otras cosas, pero en la medida en que condene la sola fide, que condene la justificación solo por fe, según los reformadores, Roma estaba negando el Evangelio, y al negar el Evangelio ya no era una iglesia. Ahora, por supuesto, Roma respondió de vuelta: bueno, los reformadores son los que están distorsionando el Evangelio. La justificación por fe no es el Evangelio, y así sucesivamente. Así que ellos no son iglesia. Pero de eso es de lo que se trataba esta disputa. Se trataba del Evangelio. Y los reformadores dijeron: no puede ser una iglesia verdadera si el Evangelio no se mantiene y se proclama. La segunda cosa que fue una marca de la iglesia verdadera es donde los sacramentos se confieren debidamente. Y para los reformadores hubo dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Ahora reconocieron que había diferencias al interior entre los cristianos sobre el modo de la presencia de Cristo en la cena del Señor, y lo veremos más adelante, sobre si el bautismo debe extenderse a los bebés o no, y cuál es el modo: sumersión, inmersión y aspersión o lo que sea, pero que la fórmula bautismal básica en el nombre de Cristo y la celebración básica de la cena del Señor como Cristo lo estableció en el Nuevo Testamento de manera regular, que esos sacramentos son elementos necesarios para una iglesia verdadera. Porque hubo quienes rechazaron tanto el énfasis sacramental de la Iglesia Católica Romana, y donde los sacramentos parecían tragarse la predicación de la palabra, que algunas personas reaccionaron en contra de eso y dijeron: bueno, las cosas sacramentales no las necesitamos, todo lo que necesitamos es la palabra, y querían crear iglesias con la Biblia sin los sacramentos. Los reformadores dijeron: no, disculpen, el juego de palabras no hay que tirar el bebé con el agua de la bañera. Sí, nuestro Señor Jesucristo estableció los sacramentos y son para la edificación del pueblo de Dios, y es deber de la iglesia participar en la observación adecuada de los sacramentos. La tercera marca de una iglesia verdadera, que a veces se divide en dos, es la disciplina, la cual requiere algún tipo de gobierno. La disciplina de la iglesia es donde la iglesia tiene la responsabilidad de la nutrición espiritual de sus miembros, su cuidado pastoral hasta el final, donde las personas están creciendo en su fe hacia la santificación. Y la disciplina es necesaria cuando la iglesia está infectada de impurezas y corrupción. Y lo que se dice aquí es que, por ejemplo, si los clérigos de una determinada iglesia niegan continuamente la deidad de Cristo, y la iglesia no los retira o no los censura, no está ejerciendo disciplina en ellos, entonces habrían dejado de ser una iglesia válida y legítima. Así que esa es una pieza crucial del rompecabezas de lo que significa hacer una iglesia verdadera. En nuestra próxima sesión veremos la función de la iglesia en su adoración. Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta serie de enseñanza de 60 edificantes lecciones que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. La Biblia de Estudio de la Reforma ya está disponible. Esta Biblia de estudio cuenta con más de 1 millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas, con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo, liderados por el Dr. R.C. Sproul. La Biblia de Estudio de la Reforma está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Para más información, visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com hoy mismo. La adoración
es el propósito principal de la Iglesia y por lo tanto no debe descuidarse ni pasarse por alto. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, el Dr. Sproul analiza la pregunta: ¿qué es la verdadera adoración? Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia, en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ministerios Ligonier, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.